Hola, muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a su programa Innovate. Y esta vez pues iniciamos la segunda temporada de este programa y como bien sabemos el programa es de innovación, emprendimiento y tecnología y pues también nosotros tenemos que innovar. Entonces pues aquí estamos nuevamente en esta temporada y bueno, para empezar quisiera pues agradecerle a todo nuestro equipo de producción, Carlos, que es pues la Secretaría de Vinculación, la Dirección de Comunicación e Imagen Institucional y por supuesto a la Facultad de Ciencias de la Comunicación que pues nos presta estas instalaciones en donde grabamos todos los días. Asimismo, bueno, pues darle un saludo a nuestros gente en cabina que pues nunca aparecen en la cámara, pero pues que pues aquí están y gracias a ellos se hace todo esto. Y pues quisiera agradecer a Efraín Ochoa, a Emanuel Martínez Sierra y por supuesto a Rodolfo Guajardo que nos acompañan y pues que nos hacen también pues realidad este programa. Asimismo pues a todo el apoyo técnico que pues también en alguna de las cámaras nos van a ver, Carlos, a los alumnos y alumnos de la Facultad de aquí de Ciencias de la Comunicación que pues nos ayudan a que este programa pues salga al aire. Y por supuesto pues invitarlos a que nos vean en Total Play todos los días a las 3 de la tarde en el canal 170, por supuesto en Spotify y en YouTube, que por ahí tendrán las ligas en donde nos podrán sintonizar. Asimismo, pues bueno, como siempre aquí está Gilmar Mariel Cárdenas y acompañado de Carlos Rodríguez Vázquez para servirles. ¿Qué tal, Gilmar? Qué gusto estar aquí de regreso en esta segunda temporada. Es correcto. Como comentas, muy agradecido con la facultad, con la universidad, con el equipo talentoso que nos ha arropado durante todos los programas que ya han ocurrido y durante esta nueva temporada. Vienen cosas interesantes, estoy seguro que les van a gustar. El cambio también de formato en esta forma donde muy atinadamente vamos a tener la participación de alumnos de la facultad, cosa que me parece va a enriquecer muchísimo el programa. Y pues listos, empezamos. Oye, Carlos, pues yo estoy muy emocionado de esta nueva temporada y pues estoy seguro que a la gente también le va a gustar, porque como bien lo dijiste, cambiamos el formato del mismo y pues en ese sentido pues vamos iniciando. Y el día de hoy pues tenemos un tema bastante interesante que es de inteligencia artificial y Carlos, pues no sé cómo ves tú este tema. La verdad es que a mí me llama mucho la atención, es un tema y no voy a decir que está simplemente siendo una moda, sino que es un cambio. Fíjate que yo he visto y bueno, doy cursos también de este tipo de inteligencia artificial y realmente yo lo veo como una revolución industrial. O sea, ya a veces pienso que ya no estamos en la cuarta revolución industrial, sino en la quinta revolución industrial. Pero bueno, eso ya lo platicaremos con nuestro invitado de hoy, que es un experto en esos temas. ¿Qué piensas tú, Carlos? Pues efectivamente es un tema que seguramente no va a ser la última vez que lo tengamos en esta mesa, porque en muchas áreas del conocimiento, de la profesión y de los negocios está ocurriendo un gran cambio, una gran revolución, como tú lo dices, en la adaptación. Hoy en día hablamos, y ese término no está plenamente normalizado, vamos a decirlo así, pero de las empresas agentificadas, donde el profesional trabaja con un agente de IA que le optimiza su trabajo y lo lleva a un nivel de eficiencia, de conocimiento, de desarrollo mucho más avanzado del que tendría en adelante. Esto va a cambiar muchos tipos de negocio, la naturaleza de muchas cosas en cómo se realizan las actividades el día de hoy, pero yo creo que tampoco es para alarmarse en el punto donde viene la sustitución humana. Fíjate que este es el tema donde quería llegar, Carlos. Creo que hemos escuchado acerca de estas plantas oscuras o plantas negras que les llaman, no recuerdo ahorita bien el término, donde ya no hay gente. Todo está controlado por robots, por inteligencia artificial, y ya no es necesario prender la luz. O sea, todo está automatizado, están construyendo carros, no voy a decir la marca, por supuesto, de los carros, pero hay empresas en China que están construyendo carros donde hay una persona por toda la planta o por no sé cuántas hectáreas de la planta, y es impresionante. Estamos llegando a un tema de que hay que verlo con qué impacto vamos a tener y cuál es la ética que nosotros tenemos que utilizar para para estas nuevas herramientas que están fungiendo. No lo hemos visto en todos lados, lo hemos visto pues en la medicina, lo hemos visto en la educación, lo hemos visto en cómo controlamos las empresas. Son asistentes básicamente que pues ya no te cobran mucho, te cobran lo que cobran algunas de las plataformas, que son algunos dólares por mes, que pues si tienes una empresa o un consultor, pues te va a cobrar unos miles de dólares al mes por estarte pues asesorando, ¿no?
Sí, seguramente la verdad es que lo que dices es algo que probablemente sí cambie mucho las cosas y sí genere una cierta resistencia, miedo, pero definitivamente la interacción humana no es sustituible. Correcto. Eso es fundamental entenderlo. Segundo, la inteligencia artificial vino para mejorar la calidad de vida de las personas. Correcto. No es para sustituirla. La verdad es que ayer en un foro precisamente me preguntaban qué carreras quedan obsoletas gracias a la IA. Y yo les decía, ninguna. De verdad, yo lo creo, ninguna. Lo que tiene que cambiar, o lo que va a tener que cambiar en los siguientes años, es el modelo educativo, la forma de la didáctica y el enfoque hacia la productividad de todas las carreras. Ya la parte teórica metida demasiado en desarrollo matemático hacia atrás, lo vas a tener que saber, si no, no le puedes mandar. Para saber mandar hay que saber hacer, se dice, ¿no? Es correcto. Y para poderle mandar a la máquina, tú lo vas a tener que entender. No eres sustituible, pero la máquina va a hacer todo ese trabajo pesado o va a sustituir todos los riesgos también de accidentes y de otro tipo de cosas, donde hoy sí intervienen muchas personas y las máquinas lo van a poder hacer. Fíjate que tocaste un tema bien interesante. En estos días estuve platicando con una persona, un ex rector de una universidad, y me hacía una pregunta y me decía, bueno, ¿y cómo tiene que cambiar la educación ahora con todo esto? Le digo, bueno, creo que no se va a perder la universidad como tal. Por supuesto que no. Sin embargo, se tiene que transformar. ¿Sí? Sí. Y como dices tú, el hecho no es tener miedo a estas nuevas tecnologías, sino cómo nos hace más eficientes, cómo nos hace más eficaces para poder, pues, interactuar con todo el mundo, ¿no? Con todas las, y no decir con todo el mundo personas, sino con el ambiente laboral con el cual nos estamos enfrentando, que pues a mí me parece muy interesante. Digo, seguramente tú lo utilizas, yo lo utilizo, y a final de cuentas esto nos hace más eficiente en nuestras labores día a día. Y aumenta tu capacidad de conocimiento y de raciocinio. La verdad es que tú podrías tener una cantidad de información disponible y ahora con la IA hay muchas cosas que ya no se te van. También hay que decirlo. Hoy en día la IA está en su etapa más baja en la historia. De aquí a 10 años va a cambiar radicalmente la forma en que conocemos el mundo de los negocios, de la mecánica, de la ejecución operativa de las empresas, porque esto va exponencialmente a crecer. Y seguramente nos tendrá muchas sorpresas, pero yo estoy convencido de esto, Gilmar, es para el beneficio de la humanidad. Bueno, Carlos, pues creo que hemos dado una pequeñísima introducción con los pocos conocimientos que tenemos tú y yo en este sentido. Y bueno, pues vamos a un pequeño corte, ¿te parece? Los invitamos a un corte para traer a nuestro invitado, el cual vamos a presentar en unos momentos. La propuesta de hoy es resolución de conflictos utilizando la inteligencia artificial, y esto va a ser como un gancho de tener una visión distinta en cómo podemos resolver distintos problemas, no solo empresariales sino también personales. Mi nombre es Adrián Sánchez, egresado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de la Facultad de Ingeniería, en Ingeniería Informática. Entonces, como ingeniero en informática, una de las mayores virtudes que nos regala la carrera es que somos capaces de abstraer los problemas, de entender qué es lo que necesita en nuestro caso de negocio, o nuestros usuarios o nuestros clientes, y traducirlos a requerimientos para que los ingenieros de tecnología de información puedan generar o brindar una solución. Uso todo el tiempo inteligencia artificial. Básicamente es que yo creo que el 90% de mis tareas la utilizo porque es un asistente fenomenal. Uno de los retos más grandes es mantener la secretaría o el orden de todas las ideas de los demás y alinearlas con los estándares que tiene cualquier organización, llámese la que se llame. En mi caso es Honeywell, quien tiene una velocidad increíble en términos de crecimiento, adquisiciones e innovación. Pues mantener en tiempo y forma y en orden todas esas notas, todas esas ideas de todos esos proyectos es un desafío mayor, con términos de mantener claro y tener bien clarito qué cosa queremos resolver.
a partir de qué problema queremos resolver y poner de acuerdo, hacer un acuerdo con respecto a los hechos, creo que seremos capaces de ir hacia adelante y poder empezar a generar soluciones. El problema de la inteligencia artificial hoy, o el mayor desafío, es dejar de utilizarla como una herramienta de búsqueda y utilizarla más como un asistente de análisis de datos, de análisis de requerimientos, siempre con la supervisión y decisiones del entorno humano, que entendemos otro nivel de complejidad, y a partir de ahí empezar a construir. Creo que ese es el mayor desafío, pero la clave diría mantener en mente el problema que queremos resolver. Porque creo que los seres humanos tenemos complejidades en ponernos de acuerdo primero en los hechos y después en brindar soluciones. Cuando no nos ponemos de acuerdo en los hechos, rápidamente escalamos la conversación a ganar la conversación, a ganar la discusión, en lugar de enfocarnos en el problema que queremos resolver. Les voy a invitar hoy que mantengamos en mente esa idea de concentrarnos en el problema que queremos resolver, y una vez que nos pongamos de acuerdo en los hechos, en lo que sí aconteció, a partir de ahí podemos construir soluciones y resolver conflictos de manera eficaz. Adrián Sánchez, mejor conocido como Malón. Ahorita nos explicarás el por qué te dicen Malón. Claro que sí. Quien es egresado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí como ingeniero en informática, institución a la que regresó como profesor de inteligencia artificial para formar nuevas generaciones. Malón no solo aprendió la teoría, aprendió a enfrentar la realidad, a escuchar, a cuestionar y a liderar. Al día de hoy trabaja como IT Manager en Honeywell. Se mueve en entornos donde las decisiones pesan, los sistemas no pueden fallar y las tensiones escalan con rapidez. Y ahí ha demostrado algo poderoso, que el conflicto no es el enemigo, es simplemente el punto de partida. Porque un conflicto bien gestionado no divide, sino que transforma. Y esa es la esencia de la resolución de conflictos que impulsa. No desde la confrontación, sino desde la conciencia. Pero su visión va más allá. Mientras el mundo debate si la inteligencia artificial reemplazará al ser humano, Malón plantea una pregunta más profunda. ¿Y si la usamos para entendernos mejor? Ha integrado automatización, pensamiento estratégico y herramientas de IA para convertir datos en claridad, para reducir fricciones, para anticipar los riesgos, para preparar conversaciones difíciles con información sólida y objetiva. Y ahí nace este tercer concepto. Cuando cambias resolución de conflictos con inteligencia artificial, surge algo más poderoso. Conflictos gestionados con datos, decisiones respaldadas por análisis, conversaciones humanas potenciadas por la tecnología. Y esto pues no se trata de elegir entre personas o máquinas, se trata simplemente de elevar el nivel de nuestras conversaciones usando lo mejor de ambas. Porque el liderazgo del futuro no será el que más grite, será el que mejor entienda. Y el que mejor escuche, será el que mejor use la información sin perder la humanidad. Carlos, es lo que platicábamos hace unos momentos antes del corte. Así es. Y pues qué bueno tenerte por aquí, Adrián. Ahora sí, platícanos quién es Adrián y por qué te dicen Malone. Gracias. Antes de cualquier cosa, quiero agradecerles la invitación, el tiempo que me dan para poder pues, compartir y difundir conocimiento, felicitarlos por la manera en la que lo están haciendo, y muy orgulloso además de regresar a casa, siempre regresar a la Autónoma. Difícilmente diré que no en alguna ocasión. Entonces, gracias de antemano por su tiempo, y gracias por permitirme pues, proponer una propuesta distinta con respecto a cómo aproximarnos, cómo usar la inteligencia artificial y sobre todo cómo entendernos mejor. Adrián Sánchez, mejor conocido Malón, es chistoso para la mayoría, es extraño para mí en la compañía cuando me dicen Adrián, y de repente tengo que quitarme los audífonos y decir, me hablan a mí. Malón viene de Karl Malone, del basquetbolista de hace muchos años. Para la gente joven, es un basquetbolista legendario de muchos años del Jazz de Utah. Básicamente es que estuve entrenando básquetbol desde muy pequeñito, y no es que éramos tan buenos, sino recordarán que el básquetbol empezaba a partir del tercer cuarto de primaria. Claro. Y en el Potosino, donde estudié, decidieron entrenarnos desde primero. Entonces, cuando íbamos en tercero, había pocos equipos, y además pues ya llevábamos 2-3 años de entrenamiento. No parece mucho, pero para un niño que apenas está desarrollando habilidades, fue la diferencia. Claro. Y además tenía compañeros muy buenos. Yo era, la verdad, el maletita, pero el que ponía el buen humor en el grupo. Había un torneo que se llamaba Sprite Ball, de la Coca hace muchísimos años, que era de tercias, un concepto callejero como de neoyorquino. Ganamos local, nacional, y de premio era ver un partido de Pacers Indiana contra el Jazz de Utah. Y entonces nos fuimos para allá. Al mismo tiempo, mi mamá siempre era la señora que era coordinadora, así que se involucraban.
Me empezaron a decir Carmelo porque ella era Carmen, cosa que no me gustó. Y entonces la violencia formó parte ahí, entonces redujimos eso y empezaron a decirme Car como coach en inglés. Y cuando fuimos al torneo, pues el premio era ver un partido de Jazz de Utah y estaba Karl Malone. Suena absurdo, pero cuando eres niño, pues, te llamas igual, Carl, entonces me empezaron a decir Karl Malone. Después se me quedó Malone. Y a la fecha sigue siendo así. Ahora mi jefe en la compañía me sigue siendo así, mis papás me llaman así, mis hermanos, mis amigos, pues todos me conocen como Malone. Pues bienvenido, muchísimas gracias. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí, Malone. Oye, nos planteas una cosa muy interesante de la que platicábamos Gilmar y yo hace un momento, pero tú le das fondo, humanizas la intervención hacia la inteligencia artificial. Platícanos cómo llegaste a esto. Como ingeniero, yo creo que la mayor habilidad que nos regala el proceso de ingeniería es primero abstraer el problema, ¿no? O sea, no solo empezar a brindar soluciones de manera bruta, sino tener una conciencia de utilizar el método y la metodología te brindará datos. Y una de las cosas que me di cuenta es que el instinto del ser humano es querer brindar una solución. Los seres humanos razonamos todo el tiempo, somos una máquina de solución. Erin Yadó, un español bien interesante, pone un ejemplo y se lo voy a poner a ustedes. 321, 322, 323 viene a su mente de manera inevitable porque su vida, su experiencia y su historia y sobre todo su conocimiento los empuja a entender que ese es el siguiente número. Claro. Todos razonamos, no es decir quién tiene razón y quién no. Ambas personas, ambas partes siempre razonan. El problema es que tienen simplemente puntos de vista distintos. Mientras no seamos capaces de bajar el nivel de defensa para entender tu punto de vista, no vamos a llegar a un acuerdo porque lo que queremos en ese punto es ganar la discusión. No queremos resolver el problema. Humanamente lo que queremos es ganar, es nuestro instinto de supervivencia. Entonces me di cuenta que cuando empezaba yo a reducir el nivel de defensa y repetir y parafrasear a la gente que estaba presentando una necesidad y quería resolver genuinamente un problema que le afectaba, cambiaba la perspectiva. Entonces, lo que empecé a hacer fue a repetir lo que me acababan de decir. Y ahí me ayudaban dos cosas. Una, mi cerebro se grababa y otra, mucho más importante, la persona enfrente de mí bajaba sus hombros y bajaba su nivel de defensa. ¿Por qué? Porque la otra persona se daba cuenta que yo ya le estaba poniendo atención. Entonces... Es el principio de comprensión. Exacto. No, se dice mucho, Gilmar, que la comunicación es lo más importante. La verdad es que es la comprensión. Yo te puedo escuchar, nos podemos comunicar, pero si no nos comprendemos, no avanzamos, ¿no? No va a pasar. Entonces, cuando yo empecé a ver que la gente frente a mí relajaba sus hombros, era que bajaba su nivel de defensa porque me empecé a ver a mí mismo. Cuando la gente lograba entender un concepto que estaba en mi mente un poco abstracto, ya está, respira uno y ya está. Ya lo demás que pase y que acordamos, que no importa, ya podemos hacer un acuerdo porque ya entendiste cuál es mi perspectiva. Lo que la ciencia evidencia es que el 80% de los conflictos, de la gente que está generando un conflicto, no quiere resolver un problema, solo quiere ser escuchada. Y es irónico, pero eso nos da un sesgo muy grande y destruye relaciones de manera muy rápida. Entonces es una bola de nieve difícil. Entonces decidí traer este tema a la mesa precisamente porque la IA nos puede brindar información dura de los hechos y no picarnos fuerte en la interpretación de los sentimientos. Hay una metodología que voy a proponer. Fíjate que en el inicio del programa estábamos platicando, Carlos y yo, de cómo ha venido a revolucionar o transformar, vamos a llamarlo transformar, no de revolución, transformar nuestras vidas la IA. En el caso tuyo, como experto en estos temas, ¿cómo ves esta transformación cultural, de negocios, social, con respecto a la IA? Voy a referenciar un capítulo suyo, si me lo permiten. Carlos hizo una pregunta en el capítulo 5 al doctor Miguel del Río. Por cierto, si están escuchándonos, por favor, vean ese capítulo, no tiene desperdicio, se lo suplico, véanlo. Es más, pónganle pausa, vayan a ver ese capítulo y regresen. Y Carlos hizo una pregunta vital con respecto a nuestro problema es innovación. Nuestro problema es innovación. Y creo que lo aproximaron muy bien ahí y no puedo estar más de acuerdo en el que el problema es
si no entendemos las capacidades de la herramienta que nos están brindando, terminamos utilizándola para fines que no agregan nada a la línea de valor. Okay. Entonces, creo que si no nos concentramos en ponernos de acuerdo en qué problema queremos resolver, seguirá siendo este tema de un Google mucho más profundo y mucho más inteligente. Y eso se repite. Pero si vemos el panorama general, nos hacemos 2 pasitos para atrás de lo que está pasando en la industria, es que la industria que está adoptando y entendiendo la inteligencia artificial gestiona, separa los problemas, los segmenta y entonces los ataca. Si puede agregar IAs con mayor visibilidad, mejor. Y creo que la clave estará en cómo limpiamos nuestros datos, qué tan limpios, qué tan pulcros, qué tan menos repetitivos están nuestros datos, y a partir de ahí generar innovación. Y en el tema de innovación, el problema es que si no nos ponemos de acuerdo en el problema que queremos resolver, pues ¿qué vamos a innovar? Todo el mundo va a empezar a generar IAs chiquitas que resuelven ¿qué? Problemitas chiquititos de nicho. Se vuelven ocurrencias. Claro. Exacto. O sea, problemitas de nicho que en realidad no es que no agreguen valor, pero en el macro se vuelven caros. Entonces, ¿qué propones como caso de negocio a tu organización, ya sea propia o en mi caso como empleado? ¿Qué propones que agregue valor? O sea, no es que no sea importante, es importante y claro que resuelves un problema. Pero en el macro, si no tienes un equipo robusto que te ayude a entender un problema más grande, difícilmente vas a resolver Te voy a hacer una pregunta. un problema que agregue valor. Este programa está muy dirigido hacia emprendedores y hemos tenido, Carlos, no me dejarás mentir, muchos emprendedores pequeños o que apenas van iniciando sus negocios. ¿Qué recomendación le darías a ellos con todo este tema de inteligencia artificial? Tú estás hablando, bueno, que un equipo robusto que con un emprendedor no lo vas a tener, pero ¿cómo pueden estas personas identificar estos problemas para poder utilizar estas herramientas para mejorar sus emprendimientos? Me parece bien bonita la pregunta, porque creo que lo que tenemos que enfocarnos es en conectar datos que aparentemente no están conectados. Y creo que ahí está la clave de la innovación. O sea, al final mi recomendación primera es capturen todo lo que puedan capturar. O sea, cosas tan simples como si estoy comprando una torta, que ya tuvieran aquí un podcast fantástico al respecto, pero si estoy comprando una torta, ¿qué hago con el papel? ¿Cuál es mi sensación? ¿Qué piensa el cliente? ¿Qué hace? ¿Le gusta? ¿No le gusta? ¿Se le remoja? ¿No se le remoja? ¿Está caliente? ¿No está caliente? O sea, todo eso, en poder encontrar, abstraer y atraer esa información sin ser invasivo con el cliente, creo que será clave en términos de obtener información. Y una vez que tienes esa información, hay muchas IAs disponibles y la pregunta en realidad sería ¿qué tendencias ves en mis clientes? Y no necesitan hacer una inversión tan grande hasta que entiendan la IA. Una vez entendiendo tus datos y entendiendo la perspectiva de cómo utilizar la IA, ahí está la clave de entender, ok, ya entendí cómo se usa, ya entendí el potencial que tiene, ahora sí, ¿puedo invertir en desarrollar algo para mí? ¿Vale la pena en este momento de escalabilidad? Sí o no. Pero la clave creo que ahorita está, si tú vas empezando, simplemente es captura toda la información de datos que puedas y toma decisiones y busca tendencias con la IA que tú quieras, busca tendencias de los datos, puntos que no se conecten. O sea, tus ventas están conectadas con el tema de satisfacción del cliente, sí, no, pero hay otras más complejas. El papel que uso, el baño, el ambiente, el clima, el aire acondicionado, no aire acondicionado, tengo sombra, me gusta espacio abierto, me gusta espacio cerrado. ¿Qué tipo de clientes estás teniendo? Y ahí hemos visto en ciertas asesorías clientes que han encontrado, proveedores que han encontrado clientes que no pensaban que iban a tener. Claro. Es decir, por ejemplo, un corte láser para generar tarjetas de presentación. ¿Por qué? Pues porque las manufactureras tener algo distinto les genera valor. Entonces, claro, lo que han encontrado es clientes potenciales que ni siquiera habían pensado. Entonces, la clave está en innovación respaldada por datos respaldados por conexiones que normalmente no parecían existir. Y fíjate que esto puede aplicar a cualquier industria o a cualquier giro, porque estamos hablando del giro de la salud, estamos hablando del giro pues de producción o manufactura, estamos hablando, tú mencionaste el de las tortas, o sea, yo creo que esto aplica para cualquier tema. Ciertamente, y estoy totalmente de acuerdo contigo, es qué datos estás buscando y qué datos
quieres que salgan de ahí. Hay un estudio en la Universidad de Wisconsin, por ejemplo, que tienen ese approach, en donde están descubriendo tendencias de datos de glándulas mamarias previo a que desarrollen cáncer. ¿Cómo? Pues, empezaron a encontrar precisamente ciertos patrones en donde encontraran ciertos. Sí, supongo patrones alimenticios, patrones de hábitos de todos los tipos que puede tener una persona que tiene más tendencia del desarrollo de cáncer. Patrones de cantos de pájaros, por ejemplo, los patrones que determinan cuánto daño ambiental hay en ciertas zonas o no. O sea, cosas que parecen no estar conectadas. Perdón. No, me parece muy interesante lo que estás diciendo, algo que definitivamente en la microindustria mexicana, en la microempresa mexicana, se carece mucho la decisión basada en datos. Estamos muy enfocados en el talento y la verdad es que la gente lo hace bien, ¿no? Y de una u otra manera lo logra, pero definitivamente sí hay una gran diferencia que yo he notado con esto, con la microempresa americana, donde ellos son mucho más técnicos en este sentido y toman decisiones por lo menos un poco más informadas y ves empresas pequeñas transformarse en macroempresas en tiempos relativamente cortos, ¿no? Cosa que no es tan común en la microempresa mexicana. Pero mi pregunta va más allá con esto. Eso me parece sensacional y creo que tienes toda la razón con ello. Pero hablamos ahí de patrones y de correlaciones. Todo puede correlacionarse de verdad y todo puede ser conectado. ¿O dónde está el límite con la innovación en ese sentido? Yo creo que el tema es enfocarse... Somos muy profundos, Silva. Me encanta la pregunta, porque al final es, aviento una sábana de datos y a ver qué da. No. Es que está padrísimo el tema, porque han leído a Isaac Asimov. Claro. Han leído el libro de La Fundación. Sí. Es matemáticas, es lo que tú estás diciendo, son matemáticas y ahí habla de cómo predices el futuro y todo. A final de cuentas es lo que tú nos estás diciendo. O sea, cómo tomo todos estos datos con patrones para ver el comportamiento de algo. Punto. El tema es método. Y aquí, o sea, hoy por hoy estamos en una mesa con difusión científica. La ciencia existe por algo, la matemática existe por algo. Aquí el tema es priorizar qué datos son relevantes y no son relevantes. Hace rato puse un ejemplo absurdo del baño. Pareciera absurdo, quizá no. Pero tú como dueño de una microempresa, tú vas entendiendo y vas viendo tanto de la competencia como propia, qué cosas pareciera que están haciendo el diferenciador. Es correcto. ¿Correcto? Pero entonces, el tener mayor cantidad de datos te permite ver qué tendencias están teniendo. Ahí tomas una decisión estratégica. Yo por eso aproximo que no lo hagan solos. Siempre acompáñense de un equipo, de una opinión fuera de la caja que les permita cuestionar ciertos procesos. No vas a hacer un foro abierto de 45,000 personas a ver qué piensan todos. No en ese escenario si es una microempresa, pero mientras más datos de calidad tú puedas capturar, luego decides estratégicamente qué quieres encapsular. Yo hace rato les decía, una de las claves que está haciendo la industria, sobre todo industrias grandes como las que estoy, es segmentar. A ver, todo lo que tenga que ver con ventas, tráetelo. Y a veces hacen un análisis macro de, a ver, cómo se están comportando, cuánto estamos invirtiendo en IT, cómo se está comportando nuestro servicio al cliente. Es importante, sí, porque además estás invirtiendo en infraestructura que use el cliente. Para eso es un tema estratégico de entender el modelo de negocio, para entender qué datos pueden ser y qué no pueden ser. Pero de manera inicial tú puedes tener una sábana de datos y ser estratégico en dónde estás capturando la mayor parte de la información. Es servicio al cliente, es financiero, es fiscal, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí tomas una decisión. A ver, compárame estos datos fiscales o financieros con los temas de lo que estoy invirtiendo en redes sociales. Las redes sociales te lo dan, pero no es lo mismo que lo hagas, que cruces la información que te da las redes sociales con lo que tú tienes capturando el cliente. Claro. Esos son el tipo de conexiones que hoy no existen, que podrían hacerlas en el día a día, ¿verdad? Fíjate que es muy interesante y a lo mejor ya ni siquiera estamos hablando como IA como tal. Estamos hablando de análisis de datos, que a final de cuentas la IA se basa en datos y hasta de temas estadísticos. A final de cuentas sale de una teoría de Bayes todo el tema de la inteligencia artificial. Bueno, ¿qué pasa si esto sucede esto? Y si esto ya sucedió, ¿qué pasa acá? Y eso es muy interesante. Digo, para que la gente no piense que esto es magia ni nada de eso, sino que pues realmente son análisis de datos y tiene temas estadísticos y comportamientos y patrones como tú lo dices. Sí, creo que la clave es armar buenos equipos, y me refiero a equipos no solo de 45, 10, o sea, pueden ser equipos de 3 personas que tengan visiones diferentes siempre, pero que se pongan de acuerdo en el problema que quieren resolver. Y voy a insistir mucho en esta pregunta porque creo que es la clave de la innovación
es ponernos de acuerdo en qué problema queremos resolver. Lo he dicho y lo voy a seguir diciendo, perdónenme, se van a ir de aquí con esa pregunta, Está bien. pero les invito a todos que se hagan esa pregunta. O sea, ¿qué problema quieren resolver? Mientras no nos pongamos de acuerdo en qué problema queremos resolver, pues nos vamos a morir en un mar de datos. Me encantó tu pregunta porque, híjole, pues me voy a morir en un mar de datos, en esta sábana de 45 teras de información de servicio al cliente que adquirí de un tercero. ¿Y esto cómo se come? ¿Cómo se mastica? ¿Verdad? Claro. Entonces, pero tener un equipo que pueda cuestionar y que tenga cierta experiencia y que pueda generar las preguntas de valor, te orientan a tomar decisiones estratégicas. Entonces, ahí la microempresa, ahí les diría, no tomen las decisiones solos. Acompáñense de gente, obviamente, de confianza, hay muy buenos consultores que les permitan poder tomar decisiones basadas en datos, pero que cuestionen ciertos procesos que para ti deberían de ser así. Ok. ¿Por qué? Porque siempre ha jalado, siempre ha funcionado así. Sí, pero no porque siempre haya funcionado quiere decir que esté limitado. Ahí está la innovación, conectar puntos que no deberían ser. De romper el mercado, de romper las tendencias, de romper las formas de donde nace la innovación, totalmente. Claro, totalmente. Oye, Malón, en tu día a día, ¿cómo utilizas esto? Todo el tiempo. Todo el tiempo, en todas las actividades. Por ejemplo, en mis reuniones, gestiono un equipo global. Entonces, todo en la compañía todo lo tenemos a base de servicios y cada uno de los servicios pues, tiene las aplicaciones alineadas. Así tenemos el gobierno de nuestra información, nuestros sistemas. Las discusiones de alto nivel a veces que se generan complejidad cuando dos personas de departamentos o de servicios completamente ajenos, pues cada quien quiere jalar un poquito más, ¿verdad? Entonces, la secretaría, por ejemplo, de esa información y de los acuerdos que vamos teniendo, es complicada a alto nivel porque o le ayudas a la gente a poner un común acuerdo y ir gestionando datos y poner atención a todo lo que van diciendo distintos entornos, o te dedicas a ir capturando los acuerdos que vamos teniendo. Entonces, ahí, por ejemplo, es un ejemplo en donde definitivamente un asistente te ayuda a gestionarlo. Pero hay otros problemas mucho más, no de nicho, pero que del día a día, que te permiten ir gestionando y conectando. En mi caso, yo tengo programados alrededor de 18 agentes específicos que resuelven cosas específicas. Por ejemplo, Paréntesis, aquí. ¿Qué tiene que entender la gente que nos escucha y que nos ve? ¿Qué es un agente? excelente pregunta y ahorita regreso al tema de cómo conectar agentes y cómo los uso día a día. En la escala de inteligencias artificiales, la evolución es que inteligencia artificial en lo general es cualquier elemento de desarrollo de tecnología de información que sea capaz de imitar el comportamiento humano. Dentro de esa, imagínense un rancho donde hay todo el rancho completo es la inteligencia artificial. Pero luego tenemos inteligencias artificiales que van aprendiendo ciertos patrones. Imagínense en un rancho, un lago, que hay en un lago. Pues ciertas aves, unos lagartitos, el comportamiento específico está orientado y adecuado a la naturaleza que existe a ese alrededor. Entonces, han visto animales que se acercan a los lagos con una previsión total de correr en cualquier momento. ¿Por qué? Su experiencia se los educó y eso es aprendizaje. Las inteligencias artificiales se vuelven más complejas conforme les brindamos más información, pero sobre todo cómo le ayudamos a entender. Y aquí no quiero meterme en temas técnicos, pero hay supervisados y no supervisados. Supervisados es yo te digo cómo debes de interpretar, y el no supervisados es dale. Imagínense las redes sociales, ¿verdad? O sea, ¿quién te enseñó a usar Facebook? Nadie. Pues yo lo abrí, le empecé a picar y me equivoqué y le di like ahí a una exnovia que no quería. Han pasado muchos casos de eso. ¿Aprendes a la mala? Sí, eso es aprendizaje no supervisado. Y el supervisado es, te metes al manual, lees todo lo que debes saber, protección de datos, y entonces ya ejecutas. Dentro de esta complejidad, hay unos niveles mucho más específicos a los que hoy les llamamos agentes, que es inteligencias artificiales que responden a estímulos específicos que yo le brindo, pero sobre todo tienen reglas seteadas específicas, y dos, tienen outputs o resultados como yo los necesito. Ejemplo, yo tengo un agente al que le doy una información general o le doy un banco de información. No importa si le doy un tema o si le doy un documento. El resultado es 5 slides,
con la estructura de inicio, porque es importante, desarrollo, preguntas en pantalla para estimular discusión. ¿Cómo lo uso? Siempre que tengo una gestión de equipo, un tema que queremos conocer o de curiosidad, agarro el tema, lo aviento, pum, lo estudio, me documento, pero ya no invierto tiempo en desarrollar el slide. Claro. Y tiene mi mecanismo de cómo yo presento la información. A mí me gusta poner preguntas en la pantalla, pues para, dependiendo del foro, escuchar y habilitar una conversación. Entonces, ese agente me da información específica. Otro agente, por ejemplo, oye, no quiero que me respondas, solo quiero que me corrijas cómo lo estoy escribiendo en inglés, o en portugués, o en francés. Estoy aprendiendo, no quiero que me digas cómo hacerlo, quiero que me ayudes a entender qué errores estoy cometiendo. Fantástico. No me responde, no interpreta lo que le estoy diciendo, solamente se enfoca en responderme cómo puedo hacerlo mejor. Entonces, ese es el tipo de situaciones en donde podemos desarrollar agentes que responden y los pueden ver hoy ya en los sitios web, en donde pues es un agente, una inteligencia artificial que sabe perfectamente cómo hablarle, pero muy importante, cómo no hablarle a un cliente. Nunca te va a insultar, nunca te va a cortar la llamada, o sea, va a estar ahí disponible para ti. Claro. Limitado o no, es otra discusión distinta. Es básicamente que tú educas esta pequeña inteligencia artificial y dices, bueno, quiero de esta manera. Quiero que lo contestes como si fueras Carlos, como si fueras Gilmar, como si fueras Malón, y de esta manera. Punto. Por ejemplo, hablando del día a día, yo tengo un agente que todas las mañanas, 5:30 de la mañana, me genera un resumen ejecutivo de los correos de vicepresidentes, de senior directors, que son relevantes y que necesitan atención inmediata. Y luego un resumen de temas generales, que me ayuda a saber inmediatamente si hay algo urgente que abordar o si puedo gestionar mi plan como lo había planteado. Tengo otro agente que me ayuda a gestionar, planear la siguiente semana, en donde ya hicimos un plan establecido de manera al mes, ya sabemos qué temas están disponibles en mi correo electrónico, no están leídos, y los alinea con los temas que habíamos planeado de resultados que tenemos comprometidos. Entonces, en el día a día, pues lo uso absolutamente todo el tiempo, tanto a nivel personal como a nivel laboral. Oye, Malón, ya le cortamos el otro tema, ¿verdad? Pero bueno, creo que está interesante esto que estamos platicando. Apenas vamos a irnos. Y de las herramientas, ¿son herramientas que tu empresa tiene o son herramientas comerciales que cualquier emprendedor que nos esté escuchando puede utilizar? Las dos. Una de las herramientas que usamos es a Microsoft Copilot. Okay. Copilot está disponible tanto de versión gratuita. Ustedes se pueden meter a Microsoft 365, pueden explorar un poco. Tenemos acuerdos también con Google, entonces tenemos ahí Gemini en alguna de las secciones. Pero tenemos nuestra propia versión de ChatGPT, que se llama Honeywell GPT, que nos ayuda a mantener los datos seguros, porque obviamente hay un riesgo bárbaro. ¿En dónde gestionan la información? Pues no sé. ¿Es un acuerdo con ChatGPT o es algo desarrollado ustedes? Las dos cosas. Es un acuerdo que tenemos con OpenAI, en donde hay una versión que nosotros gestionamos en términos del backend o la codificación, y nosotros desarrollamos en nuestra propia interfaz e interactuamos de manera segura la información restrictiva y confidencial de Honeywell. En eso, antes de pasarnos a la parte donde esto se puede utilizar para las personas de a pie, ¿qué tan amplio y qué tan especializado es tu equipo de desarrollo de IA? ¿Por qué? Porque en la universidad tú egresaste de mucha gente que puede visualizar una carrera en IA y hay que verle el alcance, ¿no? Porque ha habido modas, ¿verdad? Ha habido modas donde decía, dedícate a esto, métele a esto, y luego no fuimos a ningún lado con eso, ¿no? Yo creo que la IA no es el caso, ¿no? Pero ¿qué tan especializado, qué tan amplio es un equipo como el tuyo? Voy a responder en dos líneas. Una es el hecho del conocimiento de qué es la inteligencia artificial y cómo se usa, que eran las preguntas que nos ayudamos a orientar. Esto va para todos. Esto independientemente de si tú te quieres especializar, esto va para absolutamente todos. ¿Por qué? Pues porque es como no saber inglés o simplemente no saber utilizar una computadora. Es una tercera herramienta que es básica. Entonces esto va para absolutamente todos. La segunda es muy amplio, porque más allá de las soluciones de nicho, empresas como Honeywell y otras de ese tamaño todo el tiempo necesitan soluciones que ataquen problemas específicos a toda la cadena de valor. Entonces, esos equipos, lo que vamos viendo es que van creciendo mucho más.
Y en el otro sentido, lo que está pasando es que posiciones clave están evolucionando en donde tienen que hacer un split o una división entre su rol y responsabilidad curricular y cómo va abordando la inteligencia artificial, que es mi caso, en donde ya se volvió un rol mucho más híbrido, en donde la inteligencia artificial no solo forma parte del core de mi desarrollo, de la parte dura o vital de mi rol, sino que además necesita que gestione soluciones para los siguientes usuarios. O sea, ayudar a gestionar y a participar en foros de trabajo, en workshops que le llamamos, en war rooms, en donde nos juntamos a resolver un problema en específico. Hace poquito tuve la oportunidad en Chihuahua, hicimos una conexión de 6 agentes para poder brindar una solución en 4 semanas. Entonces, todo el tiempo creo que va a ir creciendo estos equipos, pero creo que los roles se van a ir volviendo cada vez más híbridos, pero definitivamente el tema de desarrolladores va a seguir aumentando muchísimo. De hecho, Honeywell tiene además una inversión importante en sistemas de desarrollo de sistemas utilizando asistentes de inteligencia artificial. Significa, es una empresa totalmente identificada. Imagínense un ChatGPT, un copilot específico para el desarrollo de software. Claro. Y ya tenemos 5,000, 6,000 ingenieros utilizándolo como parte de su día a día. Bienvenidos nuevamente, ya regresamos de este corte. Pues Malón, vamos a leer las preguntas que nos pasaron. Vamos allá. Y si nos podemos pues poner de acuerdo en cómo contestamos o cómo lo discutimos, pues estaría perfecto. ¿Cómo ves, Carlos? Perfecto, ¿Sí? vamos a darle. Bueno, la primera pregunta que nos hacen es si es cierto que los agentes de IA pueden resolver conflictos de forma totalmente autónoma y sin supervisión humana. Hay 2 brechas que hay que resolver. Uno es, creo que nos puede ayudar a entender los datos y entender el problema que debemos resolver con datos duros, pero el criterio humano todavía no es imitable y estamos un poquito lejos de eso todavía. Hay muchos elementos alrededor de una decisión familiar, personal, de organización, el tema de cultura organizacional que ustedes exploran en este podcast también. Eso difícilmente la IA puede ser educada aún. Lo irá aprendiendo, claro que sí, pero al final nos puede ayudar a gestionar, a separar las interpretaciones de los datos, o sea, los hechos de las interpretaciones y de los sentimientos, que es lo que les propongo hoy. Pero más allá de eso, creo que siempre tenderá a necesitar un humano que interceda y pueda tener el criterio completo. Entonces, 50-50, 50-50. Este me da para una pregunta después de las que nos hicieron, Carlos, que me parece muy interesante con un estudio que se hizo a nivel nacional, pero ahorita se los platico. Bien. La segunda pregunta es, ¿puede un agente de IA entender el contexto emocional y subjetivo de todas las partes en un conflicto como lo haría un mediador humano? Creo que la IA tiene oportunidad, les mencionaba, de poder gestionar, y hay una metodología muy bonita de Harvard que se llama Difficult Conversations. Yo los invito a todos que se den un tiempo y exploren este tema. Está lindo porque lo que hace es separar los hechos, les decía en la respuesta anterior, de las interpretaciones y de los sentimientos. ¿De qué va? Yo podré tener, ¿han visto el ejemplo del 6 y el 9 en el piso? O sea, digamos que está aquí el 6 y el 9 enfrente de Carlos y Carlos va a decir, esto es un 9, y yo digo, usted es un 6. Es correcto. El problema es que el ser humano todo el tiempo está resolviendo problemas. Entonces, si no lo entiendes, yo pienso inmediatamente, o tengo 2 alternativas si no me detengo a entender tu punto de vista. Si yo no considero tu punto de vista, yo o pienso que eres malo conmigo o que no tienes la capacidad. O que no quieres o que no sabes poder interpretar que esto es un 6. ¿Por qué? Pues porque mi vida y mi experiencia, al rato ponemos el ejemplo de los números, y creo que esa segmentación de poder detenernos a escuchar un punto de vista distinto, la IA sí nos puede ayudar. Es decir, que ambas personas planteen su versión, que haga un resumen de los hechos, ponernos de acuerdo en los hechos, y luego separamos las interpretaciones. Desde mi punto de vista, yo creo que está sucediendo esto, yo creo que está sucediendo el otro, ¿ok? Y esto me hace sentir así. Entonces, comunicar o verbalizar cómo nos sentimos es vital en el tema de resolución de conflictos, y creo que la IA definitivamente sí nos puede ayudar a poder. Me hiciste recordar un ejemplo de donde están varias personas, les tapan los ojos y los ponen a tocar un elefante. Fantástico. Y que dicen,
describe el elefante. Pero uno le está tocando la trompa, otro una pata, otro la panza, entonces todo el mundo lo escribe diferente, ¿no? Claro. De cómo percibe que es un elefante, ¿no? Entonces, bueno, tú lo acabas de decir con el 9 o el 6, depende del punto de vista donde se esté visualizando. Ok, una tercera pregunta, Carlos. ¿La IA puede garantizar imparcialidad total, y voy a subrayar esta palabra, total, en la resolución de conflictos sin sesgos? No, porque siempre existe la oportunidad. O sea, siempre existen sistemas de mejora, siempre puede tener un sesgo, siempre puede malinterpretar un dato, por eso les decía que el criterio es importante. Claro. Pero al final, ¿el ser humano es perfectible? Sí. ¿Quién desarrolló la IA? ¿Cuáles son los criterios de educación que le dimos como base de conocimiento a la IA? El ser humano le estamos brindando desinformación. Entonces, pues hay una limitante importante en cómo lo estamos desarrollando y siempre existirá un sesgo natural, tanto de cualquier persona como de la IA. Creo que la IA cada vez se acerca más a que eso se acerque más al 99%, pero siempre existe un factor en donde no pueda ser tan ecuánime. Pero bueno, no voy a hacer analogías burdas en este podcast, honorable podcast, pero bueno, no es lo mismo justo que otras situaciones. Es decir, difícilmente vamos a poder tener siempre una justicia total porque los criterios importan. Claro. Antes algo que era malo hoy es bueno y al revés. Es un péndulo distinto que siempre bajo el criterio de la sociedad tenemos que interpretarlo, ¿no? O sea, hace muchos años la esclavitud era algo natural y validado y ahí podemos irnos con todos los sesgos que hemos tenido, ¿no? Entonces, la respuesta es no, aunque cada vez nos acercamos un poquito más. Yo creo que voy a omitir la cuarta pregunta porque básicamente la acabas de contestar con esta respuesta. Es donde dice que pues si se van a sustituir completamente a los mediadores o conciliadores humanos. Yo creo que le acabas de decir que no. Y bueno, lo explicaste de manera muy, muy buena, muy explícita. Y bueno, creo que aquí no hay duda de eso. Y la quinta es si es precisa y libre de errores la información que ofrecen los agentes de IA en contextos complejos como los legales o de conflictos. Creo que siempre va a existir una oportunidad, lo voy a alinear con lo que les platicaba hace un momento, porque creo que siempre tenemos una tendencia perfectible, o sea, siempre necesitamos poder pulir, siempre se acerca más, es un gran asesor, por supuesto, en términos de entender las leyes y las normas que establecen y que gestionan cierto problema, es totalmente cierto, pero difícilmente la IA puede tener el criterio de oportunidad que puede, por ejemplo, tener un juez bien preparado, hablando del tema legal. Un juez bien preparado tiene que entender todo el entorno que constituye un delito, por ejemplo. No es solo el delito per se. Tiene que entender cuál es el contexto, bajo qué circunstancias, hasta qué clima. Hemos visto juicios que se resuelven de una manera peculiar por ciertos conceptos que condicionaban a cierto acusado, entonces ya no determinó su operación. Es decir, ya no tuvo control total sobre lo que ocurrió, las consecuencias de cierto acto, sino que había ciertas condicionantes. Imagínense un accidente. Oye, pues es que usted me pegó por atrás. Y sí, pero pues, hay aceite tirado en el piso que lleva 3 semanas. ¿Quién es el responsable? Hay muchos más condicionantes que si no somos capaces de tener cierto criterio, difícilmente. Claro. Y creo que esa es la parte donde la inteligencia artificial todavía tiene una brecha importante. Hay sistemas inteligentes muy avanzados y, o sea, las IAs desarrollaron su propio lenguaje. Fantástico, si no han visto ese video, sí, claro, es una joya. De hecho, sacaron una red social, ¿no? De inteligencia artificial. Tal cual. Entonces, pero siempre existe esta oportunidad de criterio y es lo que en realidad es lo que nos hace humanos, si no seríamos máquinas también nosotros. Entonces, creo que ahí sigue habiendo una oportunidad. ¿Nos puede ayudar mucho? Definitivamente sí. Porque, les digo, la propuesta que les doy hoy en este teorema es separar los hechos, usar la IA para que nos ayude a entender los hechos y poder discutir fuera de las interpretaciones y los sentimientos. Esas partes no se discuten. Carlos podrá tener un punto de vista, no tengo el derecho de calificar si es buena o mala. Eso es un péndulo. Hoy todo el mundo cambia de opinión. Yo antes opinaba una cosa, yo opino completamente distinto y es normal. Uno va creciendo, aprendiendo y demás.
Entonces creo que ahí hay una oportunidad interesante. ¿Qué opinan ustedes del tema generacional? Hay gente que pues le tiene miedo a la IA, hay gente que la ha adoptado pues como su día a día, como tu ejemplo, con nuestro ejemplo también, que tratamos de alguna manera de utilizarla. Pero yo quiero decirles un punto que lo noté aquí. Hace algunos meses, el gobierno lanzó a través de la Secretaría de Educación Pública una encuesta con las universidades. Y uno de los puntos era el tema del uso de la IA. Y algo que a mí me llamó mucho la atención es que muchos chicos utilizan la IA como su amigo, como la persona a quien le cuentan sus cosas y de la cual reciben consejos. ¿Qué opinas de eso, Malón? Y a lo mejor es un tema completamente diferente a lo que tú estás acostumbrado en la parte pues profesional, pero ¿qué opinan de eso? Y a lo mejor la pregunta también es para ti, Carlos, porque a mí me llamó mucho la atención y hasta cierto punto pues sí me causa un poquito de, pues, no digo conflicto, pero sí pues temor o inseguridad, porque ciertamente son datos, son tendencias, es lo que tenemos pues como conocimiento general del mundial, si lo quieres ver de esa manera, pero no tiene la parte emocional. Y eso es algo que una máquina no va a poder tener. A ver cuál es la opinión de Carlos también. En mi caso, sinceramente, es que creo que hay un sesgo de confirmación implícito en esa aproximación. Claro. Al final yo puedo orientar a la IA desde cómo estoy haciendo mi prompt, en cómo estoy interactuando, de que me diga lo que quiero escuchar. Y ese es el mayor pecado en términos de conflictos, ya sea personales o comunes. Y es justo la llaga que quiero tocar el día de hoy. Gracias por la pregunta, porque me permite responder explorando esa parte. Creo que hay un sesgo bárbaro en buscar o asumir que la IA me va a dar las respuestas correctas, porque lo que voy a hacer es tener sesgo de confirmación. Así es. Y eso es un problema brutal, porque entonces yo ya voy a llegar con Carlos y decirle, Carlos, esto es. Y te lo dije. Entonces nos enfocamos otra vez en ganar la discusión y no en resolver el problema. Nuevamente ¿es una herramienta? Sí. Por ejemplo, tengo una agente ahorita que desarrollé porque me pasé de tamales ahora en diciembre, y tengo una agente que me ayuda con el tema de nutrición. ¿Qué hice? Pues no le puedo estar dando 5 minutos al nutriólogo o nutrióloga, pero tengo 1000 dudas. Oye, ¿me puedo comer esta tostada o no? Es que es horneada, pues es que los carbohidratos... O sea, hay un montón de cuestiones que hay conocimiento desarrollado y una ciencia desarrollada que te da soporte. Claro. La nutrióloga te dice, esta es tu guía, y te doy equivalencias. Yo veo el documento y digo, ¿y esto cómo se come? Lo que hice fue, cada que voy a consumir un alimento, voy informando. Entonces llego con la nutrióloga, así me fue y así me sentí. En la noche ya tenía una ansiedad, entonces la nutrióloga interpreta y dice, ok, bajo tu contexto, lo que pasa es que aunque comiste menos, bajaste músculo porque no comiste proteínas. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, pues para eso es el conocimiento del criterio. Muy bien. Ahí con los psicólogos es un riesgo bárbaro, porque necesitamos a los psicólogos y psiquiatras que entiendan el contexto completo. Entonces, no los invitaría a utilizarlo de esa manera. Carlos, yo creo que te ayuda que puede ser una herramienta que te puede ayudar a clarificar ideas, a clarificar situaciones, pero definitivamente no puede ser tu único, entiendo que esa es tu preocupación, de que solo ahí te orientes, solo ahí descargues. Definitivamente eso no puede ocurrir, porque, como tú mismo lo dijiste, no hay una parte emocional, no hay un contexto, como dijo Malón, faltan muchos factores alrededor de eso, y además provoca aislamiento. Y esa parte de aislarse, pues definitivamente no va más que a recalcarte que sí estás bien, que lo que tú pensaste va por aquí. La forma en que aprende la IA, y además debe de ser con una de las más comunes, él va aprendiendo a responderte y a consentirte. Es correcto. Tú tienes a través de un entrenamiento como los que ha mencionado Malón, como los que tú dijiste ahorita, la forma de entrenarlo para que no te sesgue. Pero no creo que sea lo común ahorita con el entrenamiento o con la forma en que uno va educando su ChatGPT normal, que no te consienta, ¿verdad? Pero sí puede ser una herramienta. Me hiciste recordar una frase de mi papá. Mi papá decía, escribe en caliente, piensa en frío. Claro. Si tienes un sentimiento, aprovéchalo y escribe cómo te sientes y qué piensas.
Cuando te calmes, porque tu IQ bajó 20, 30 puntos, cuando te calmes es momento de regresar esas notas. Si tú eres capaz de tener una guía, le digas, es que y tal, y luego regresas y dices, bueno, esta es mi interpretación. Ok, no, mi interpretación ahorita es en este momento. Claro. Llegas con tu terapeuta, con tu psiquiatra, con tu psicólogo, esto fue el contexto y así me sentí. Son datos de oro para que un psiquiatra, un psicólogo, un terapeuta te pueda ayudar a tomar decisiones. Por ejemplo. A ver, ya nos están presionando de cabina, que se nos acabó el tiempo. Podemos estar aquí. Yo sé que vamos a hacer varios capítulos. Tendremos que hacer otro capítulo más. Pero, a ver, Malón, ¿qué consejo le darías a la gente que nos escucha, que nos ve, para aprender lo que se llama el prompting? O sea, cómo gestionar los textos para pedimiento de información con la IA, o dónde aprender IA, o cómo documentarse. O sea, ¿qué les aconsejas de una manera rápida? Digo, tú mencionaste dos IAs que utilizas, que es Copilot y Gemini. Entonces, platícales a la gente que nos escucha dónde se pueden documentar y dónde pueden aprender esto. Gracias. Lo primero es, sí, hay miles de herramientas. Lo primero es, enfóquense en el problema que quieren resolver. No pierdan de vista, pero definen un problema a resolver. Entonces, no lo estoy diciendo que no lo usen para búsqueda, pues es muy útil. Si en lugar de Google lo puedo decir, oye, ¿qué significa esto? Y te da todo el contexto de una palabra. Mi hijo está aprendiendo un montón sobre palabras que ni yo entendía el contexto de la historia. Entonces puede ser una herramienta, pero sean más perspicaces y profundos en qué problema quieren resolver. Entonces, planteen desde un principio su herramienta. Esto es lo que quiero resolver bajo este contexto. Denle todo el contexto. Entonces, aquí les tengo 3 tips. Sean específicos con respecto, una vez que tengan claridad en qué problema quieren resolver, en sus prompts, en sus interacciones, sean específicos. 2, den contexto, ayúdenle a leer y entender bajo qué contexto están queriendo buscar una decisión o una tendencia. 3, denle el formato, díganle qué están esperando de ella. O quiero que me des un resumen, quiero que me des unos slides, quiero que me des un resumen ejecutivo, quiero que me des una extensión para un niño de 6 años para que entienda el concepto de... No sé dónde quieres llegar. Etcétera. Y 4, iteren. Hay una película que se llama Yo Robot, que les invito, que me encanta porque exactamente, sin spoilers, le preguntan algo al doctor que es un holograma y dice, mis respuestas son limitadas, tendrá que formularlo de otra manera. Entonces sigue aplicando esa ley, bajo las leyes de la robótica, sigue aplicando y ese es mi 4º tip. Entonces, iteren. Si no les está brindando la información como la necesitan o lo que necesitan, vuelvan a repetir. Pueden empezar desde cero o pueden simplemente iterar nuevamente, y ese es el método en el que ustedes pueden ir avanzando a profesionalizar el resultado que van a obtener de una guía. Y ahí exploren el tema que quieran. El que sea, escogen un tema y vayan practicando poco a poco. Hoy les propongo la resolución de conflictos porque las interacciones humanas nos limitan y el tema de innovación está limitado por no poder escucharnos. Entonces puede ser uno de los ejemplos donde diga, eres un mediador, tienes que utilizar la metodología Harvard, de Difficult Conversations, separa hechos de interpretaciones y de sentimientos y te vamos a dar 4 versiones de estos hechos. ¡Vámonos! Muy bien, ya encontré el libro en Amazon. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Quiero agradecerles a todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo, y pues bueno, invitarlos a que participen en el próximo programa. Mándenos las preguntas, mándenos todos sus, pues ahora sí, como bien dice Carlos, qué quieren ver, qué quieren escuchar y a quién quieren que traigamos. Muchas gracias y bueno, pues nos despedimos, Carlos. Muchas gracias a todos. Esperemos que nos sigan otra vez durante toda esta temporada como en la pasada, que tuvo un éxito que nos ha dejado muy satisfechos. Y eso lo vamos a ver, como dice Gilmar, mucho más en sus preguntas, en sus interacciones, que nos van a ayudar a enriquecer este programa. Malón, unas últimas palabras que quieras decirles a agradecerles de antemano, gracias por la invitación, gracias por su apertura, agradecerle al equipo también que nos brindó su atención. Invitarlos, si les interesa el tema de innovación, invitarlos a que visiten Honeywell Careers. En línea, pongan Honeywell Careers ahí en su explorador. Okay. Tenemos muchas oportunidades. Si les interesa el tema de innovación, no se limiten ni por edad, ni por carrera, ni por favor, exploren las oportunidades que tenemos aquí en San Luis Potosí. Seguiremos creciendo. Entonces los invitamos y nada, agradecerles nuevamente. Entonces tenemos chance nosotros de aplicar. En realidad es que sí. les sorprendería mucho, pero tenemos edades totalmente diversas en la organización. Entonces los invitamos a que nos visiten, a que exploren las oportunidades y estoy casi seguro que van a encontrar al menos una que les parezca interesante. Entonces,
unos minutitos dediquen en este momento, métanse, exploren y a ver qué pasa. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos en el próximo capítulo.